Le damos gracias a Dios por esta noche de bendición, de victoria, donde nos podemos encontrar en su casa de oración y puerta del cielo. Y a su nombre entramos en un 2026, año de victoria. El que no dijo amén es un derrotado. Año de victoria, año de victoria, año donde el Goliat va a caer, año donde los filisteos van a retroceder, año donde vas a conquistar tu tierra, donde vas a conquistar tu familia, donde vas a conquistar a tus hijos. El año de las promesas cumplidas para mi vida y a su nombre. Hace un mes y medio atrás, 2 meses, venimos en oración con el grupo ministerial y dijimos el año 2026, año de la siembra y el año de la cosecha. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? En la iglesia central van a ser 6 meses de siembra y 6 meses de cosecha. ¿Y a su nombre? Este es el año donde voy a sembrar, pero también voy a cosechar. Este es el año donde voy a orar, pero las oraciones van a ser respondidas. No van a ser clamores en el aire, van a ser palabras que van a estremecer a quienes las escuchen. Y a su nombre, año de la siembra y año de la cosecha. Y a su nombre, usted que estuvo en el campo, se dice que cuando la siembra cae en la tierra se espera un tiempo y llega la cosecha. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? El año 2026 va a llegar mi tiempo. Va a llegar el tiempo de mi familia, va a llegar el tiempo de mi hogar, va a llegar el tiempo de mis hijos, va a llegar el tiempo que no le voy a servir solo, le voy a servir con mi matrimonio, no le voy a servir, le voy a servir con mis hijos. En el año 2026 voy a tomar cada palabra porque el Padre va a traer cumplimiento. Y a su nombre. Año 2026, el año de la siembra y de la cosecha. Y a su nombre, siembra y cosecha, siembra ahí, fuerte, siembra ahí. Según lo que usted siembre, según lo que va a cosechar. Y a su nombre, ya no voy a sembrar desobediencia, voy a sembrar obediencia. Ya no voy a sembrar mentira, voy a sembrar verdad. Ya no voy a sembrar el mal carácter, el enojo. Ya no voy a sembrar las heridas de mi corazón. Voy a sembrar amor, voy a sembrar paz, voy a sembrar oraciones, alabanzas, adoraciones. Según lo que yo siembre, según lo que yo voy a cosechar. Y a su nombre, preguntale a que tenés al lado qué vas a sembrar. Según lo que siembre que está al lado, según lo que va a cosechar. Y a su nombre, usted quiere una gran cosecha, tiene que tener una gran siembra. Y a su nombre, después vemos la bendición en el de al lado y no en el de nosotros y preguntamos qué hice mal. Es la siembra lo que se cosecha. Y a su nombre, y a su nombre, acompáñeme en la palabra. En esta primera Santa Cena del año, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, vamos a compartir la palabra del Señor. Y para poder iniciar este año, en el mes de enero, van a estar todos los días miércoles con el grupo ministerial las enseñanzas del avivamiento. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? El avivamiento no solamente está en la iglesia, el avivamiento también va a estar en mi hogar. No solamente voy a alabar a Dios en la iglesia, voy a alabar a Dios en mi hogar. Y a su nombre, este es el mes del avivamiento. Y a su nombre, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche, donde creemos que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar, nos va a ministrar, y que al final de la reunión vamos a salir saltando como becerro en la manada. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta primera Santa Cena del año, y a través de esta palabra y de este mensaje, que solamente sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios hablando a través de nuestras vidas. Dice así la santa palabra del Señor, libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea:
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Iglesia, levante su mano, cierre sus ojos en el nombre poderoso de Jesús Rey. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu, por tu misericordia renovada en este día a favor de nuestras vidas, Señor. Pero pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, continúe hablando a lo profundo de nuestro corazón, a lo profundo de nuestras vidas, Señor. Guíanos, háblanos, ministranos, Señor, solamente con el poder de tu presencia, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo vaya delante nuestro en estos minutos, Señor, para ministrar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta noche mengo como hombre para que crezca tu Espíritu Santo a través de mi vida, Señor. Rompe mi entendimiento, mi sabiduría, rompe mi mente humana, para que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo a través de mi vida. Declaramos tu sangre, declaramos tus ángeles, tu poder, tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús, a través de nuestra vida, para llenarnos y para ministrarnos, Señor. Echamos fuera todo lo que no sea bienvenido de tu Espíritu, para recibir solamente tu presencia. Y en esta noche digo esta palabra a tu pueblo y a tu Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y den un fuerte aplauso a la palabra de Dios, a su palabra, iglesia. Den un fuerte aplauso y a su nombre. Puede tomar su asiento en esta noche. Dice la palabra del Señor: la iglesia, la Odisea, y a su nombre. Si tiene para tomar apunte en esta noche, tome apunte de este mensaje. El Espíritu Santo de Dios le va a hablar, el Espíritu Santo de Dios le va a ministrar. Nosotros los predicadores decimos Apocalipsis y el pueblo dice ¿y a su nombre? ¿Y a su nombre? No es que el libro de Apocalipsis asusta, es que el libro de Apocalipsis trae las profecías que hoy en día están viviendo la tierra. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Si usted tiene miedo, no lo lea, pero si usted quiere revelaciones del cielo, lea la palabra. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Dice la palabra del Señor de que la séptima iglesia, que se nombra las iglesias, es la iglesia la Odisea. Se nombra la primera iglesia, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y en la séptima se nombra la iglesia la Odisea. La Odisea tiene una particularidad: a todas las otras iglesias en algún momento del relato se le echa flores. ¿Y a su nombre? Se dice algo bueno de cada iglesia, pero la séptima iglesia no tiene nada bueno. ¿Y a su nombre? La Odisea no tenía nada bueno, no tenía nada, no tenía nada. Tenía una particularidad: estaba al norte de lo que hoy en día es Turquía, estaba la iglesia la Odisea, y tiene una particularidad la Odisea: era una tierra muy rica. La Odisea, se puso el nombre la Odisea por la mujer de uno de los reyes de allí. La mujer se llamaba Laódice y le pusieron la Odisea a esa tierra. ¿Y a su nombre? Cuando le ponen ese nombre, esa tierra se hace rica en el oro, en la plata, en la tela. A esa tierra corrían todos los pobres. ¿Y a su nombre? Ahora cuando Jesús comienza
misericordia, le dice: eres rico, pero eres desnudo, eres un desventurado, eres alguien que no tiene nada. Y a su nombre, la iglesia de la Odisea creía tenerlo todo, pero no lo tenía nada, no lo tenía fuerte, no lo tenía. ¿Saben cuál era el problema de la Odisea? Pregúnteme cuál. Fuerte, pregúnteme cuál. Creía que la presencia de Dios se compraba con plata. ¿Y a su nombre? El problema de la iglesia, la Odisea, es que creía que todo se compraba con plata. Y a su nombre, levante su mano conmigo en esta noche. Todo lo que he recibido por gracia y por misericordia. He sido rescatado del mundo, no mereciéndolo, no siendo nada. Nadie daba nada por mí, pero vino Cristo y dijo: no es con plata, no es con oro, es con la sangre vertida en la cruz del Calvario. Fue la sangre, fue la plata, no fue el oro, fue la sangre. Y a su nombre. Cuando se comienza a relatar esta historia, la iglesia de la Odisea tenía aproximadamente 30 años de ministerio. Y a su nombre, en la iglesia de la Odisea se comienza a relatar la historia. Y Jesús habla al ángel de la iglesia y dice: por cuanto eres tibio, no eres frío ni caliente. Y a su nombre, ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente, pero eres tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tome apunte de esto. ¿Sabe a qué vientre caía mal la Odisea? Pregúntenme: ¿a qué vientre? Fuerte, pregúntenme: ¿a qué vientre? Al vientre del cielo. ¿Sabe lo que estaba diciendo el cielo? El cielo estaba diciendo: por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y a su nombre, tome agua tibia con el calor que hace. Va a ser el primero en hacer tome agua tibia con los calores, 38 grados, 40 grados, y a su nombre, 35 grados. Tome agua tibia. ¿Sabe lo que le sucede en el estómago y en el vientre? El vientre lo rechaza. Lo que dice Jesús en la iglesia de la Odisea, dice: ojalá se estuvieses en el mundo o en el pecado, se toleraría el pecado que se varía, pero estás adentro y todavía estás afuera. Y a su nombre, levante su mano conmigo en esta noche. Voy a salir ferviente, voy a salir lleno del Espíritu. Este va a ser el año donde el fuego se va a encender, donde el Espíritu se va a avivar, donde la gloria va a descender a mi casa. Y a su nombre, fuerte, fuerte, fuerte. El que está ferviente, den un fuerte aplauso. Y a su nombre. ¿Sabe lo que sucedía en la Odisea? En la Odisea la iglesia brillaba, o el templo brillaba. Pero el ángel, cuando habla Jesús al ángel, le dice: ojalá fuese frío, ojalá estuvieses en el mundo. Mire cómo el mismo ángel se lamentaba: ojalá estuvieses en el mundo, o fuese frío, o fuese caliente, pero por cuando eres tibio. Y a su nombre, ¿sabe lo que tenía la Odisea? Pregúnteme: ¿qué tenía? Fuerte, pregúnteme: ¿qué tenía? No tenía diferencia entre la santidad y el pecado. Y a su nombre, no tenía diferencia entre que si estaba en el mundo o estaba en la iglesia. ¿Sabe lo que tiene el que está en la iglesia? Pregúnteme: ¿qué tiene? Fuerte, pregúnteme: ¿qué tiene? Tiene una vida diferente. ¿Sabe lo que sucedía en la Odisea? En la Odisea decían la palabra en la calle y decían la palabra en la iglesia. En la Odisea escuchaba música secular en su casa y entraba al templo diciendo un ritmo de música secular. Eso es lo que sucedía en la iglesia de la Odisea. No había diferencia entre ir a la iglesia o no ir, entre estar en el evangelio o no estar, entre la santidad o el pecado, entre la verdad y la mentira, entre lo blanco o lo negro. Eso sucedía en la iglesia de la Odisea. Pero este es el año donde me voy a firmar. Este es el año donde me voy a iniciar. Este es el año donde me voy a consagrar. Este 2026 es el año donde me voy a llenar del
iglesia, la Odisea, me impactó tanto esta iglesia. En la Odisea sucedía algo. En la Odisea a la gente no le importaba comprometerse o tomar compromiso, pero hablaba del que se comprometía, y a su nombre. En la iglesia, la Odisea, nadie quería trabajar en la obra del Señor, todos levantaban las manos, pero cuando alguien estaba trabajando, todos apuntaban. Me impactó tanto la iglesia, la Odisea, y a su nombre. Y a su nombre. La iglesia, la Odisea era la más rica. Se dice que en la iglesia, la Odisea, vino un tiempo donde la iglesia se destruyó. Por el tiempo la iglesia se cayó. Levántelo, levántelo, levántalo. Mire aquí, estamos en presencia del Señor, estamos en presencia del Señor, y a su nombre, y a su nombre. En la iglesia, la Odisea, el momento la iglesia se cayó. Ahí hay un asiento, hay un asiento, hay servidores, hay obreros. Aleluya. Dice la palabra del Señor, de que la iglesia, la Odisea, la iglesia se rompió y la iglesia se cayó. ¿Sabe qué es lo que sucedió cuando la iglesia se cayó? La misma Odisea puso plata y levantó el templo. Y a su nombre, y a su nombre, la iglesia, la Odisea, pusieron plata entre todos y levantaron el templo. O la Odisea dependía de Roma, pero dijeron no necesitamos ni siquiera ayuda de Roma. La iglesia y el templo se levantó solo. Y a su nombre. ¿Saben cuál era la mentalidad de la Odisea? Pregúnteme cuál. Fuerte, pregúnteme cuál. Yo no necesito de nadie, yo lo sé todo. La mentalidad de la iglesia, la Odisea, a mí nadie me puede decir nada, nadie es mejor que yo lo sé todo, a mí nadie me puede enseñar, a mí nadie me puede corregir, a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer, a mí nadie me puede decir cómo tengo que caminar. Esa era la mentalidad de la iglesia, la Odisea, y a su nombre, y a su nombre. A mí nadie me puede decir nada, nadie me puede decir, nadie me puede decir. Esa era la mentalidad de la iglesia, la Odisea. Ellos dependían de Roma, pero cuando levantaron el templo dijeron no necesitamos de nadie, que nadie nos ayude. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabe cuál es el problema de la gente estancada? Pregúnteme cuál. Pregúnteme cuál. La gente se queda estancada porque no quiere pedir ayuda a nadie. Y a su nombre, y a su nombre. Luego me cuesta el pecado, no de este mes, no del año pasado. Hace 10 años estoy luchando con ese pecado, pero yo puedo, a mí nadie me tiene que decir nada, nadie me tiene que enseñar, yo voy a seguir siendo el mismo. Ese era el problema de la iglesia, la Odisea. Levante su mano conmigo en esta noche. Yo voy a cambiar, yo voy a ser transformado, yo voy a ser liberado, se van a romper las cadenas, se van a desatar las ataduras, porque mi corazón se lo entregué al Señor el día que lo acepté como único y suficiente Salvador de mi vida. Y a su nombre, y a su nombre. La iglesia, la Odisea, tenía un problema. No sabía si era cristiano o si era mundano. No se sabía si estaba en el camino o no estaba en el camino. Usted lo cruzaba en las calles a alguien de la iglesia, la Odisea, y sabe cómo estaba. Estaba igual que alguien en el mundo. Y a su nombre, y a su nombre. Pero yo soy diferente, yo soy fuerte, yo soy. La iglesia, la Odisea, sucede algo. Hay una palabra que miren, yo la he usado durante años, la he usado esta palabra. Y Jesús está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Todo el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y a su nombre, y a su nombre. Yo he predicado muchas veces esta palabra. Y yo las veces que he predicado hablaba del corazón. Yo decía, Jesús habla del corazón. Él dice, golpea la puerta del corazón. Al que le abre la puerta del corazón, él entrará en él y cenará con él. Jesús no estaba hablando del corazón. ¿Sabe de lo que estaba hablando Jesús? Pregúntame de qué estaba hablando. Fuerte, ¿de qué estaba hablando? Jesús no estaba hablando del corazón. Jesús estaba hablando de la iglesia. Jesús estaba en 157 y 23. Jesús estaba un domingo a las 8:30 de la noche. Estaba golpeando la puerta y a su nombre. Jesús no estaba hablando del corazón. Jesús estaba hablando de la iglesia. La iglesia de la Odisea adentro, ¿saben cómo estaban? Todos estaban danzando, pero Jesús estaba afuera. Adentro de la iglesia de la Odisea se predicaba,
humanidades, pero Jesús estaba afuera. En la iglesia de la Odisea se hablaba en lengua, hacía descender el Espíritu, pero Jesús estaba afuera. ¿Sabe cuál era el problema? Pregúnteme cuál. Fuerte, pregúnteme cuál. Y cuando Jesús está afuera, nos falta todo. Pero cuando Jesús está dentro, mi casa está completa. Cuando Jesús está dentro, mi vida está completa. Cuando Jesús, fuerte, fuerte, fuerte. Haga entrar a Jesús. Haga entrar a Jesús. Y a su nombre. La iglesia de la Odisea se predicaba. La gente levantaba las manos, cantaban himnos y coritos, pero Jesús estaba afuera. Jesús estaba afuera. Jesús estaba afuera. Por eso que al vientre del cielo le caía mal. El vientre del cielo lo vomitaba. Imagínense que Jesús, el Rey del amor, la paciencia, el que dio su vida por nosotros, por la humanidad, está diciendo: si no te arrepientes, yo te vomitaré. ¿Y a su nombre? Vamos, en este 2026 yo no quiero que sea igual a otros años. Años de palabras, de lemas, de predicaciones, cientos de años. Pero yo quiero que sea un año diferente, un año. Jesús estaba afuera, Jesús estaba. No hablaba del corazón, hablaba de la iglesia. Por eso dice: si alguien me está escuchando hacia adentro, si alguien me escucha, si alguien todavía tiene sensibilidad, si alguien todavía tiene oración, si alguien todavía quiere entregar su corazón, si alguien todavía tiene temor, si alguien todavía busca la santidad, si alguien todavía quiere limpiar su corazón, yo estoy aquí afuera. La iglesia de la Odisea brillaba por el oro, brillaba por la plata, pero Jesús todavía estaba afuera. Cierre sus ojos en esta noche. Jesús estaba fuera de la iglesia de la Odisea. Cierre sus ojos en esta noche. Jesús, cuando está fuera de la iglesia de la Odisea, dice: si alguien está hacia adentro, yo estoy aquí afuera. Si alguien está hacia adentro y quiere comenzar un año diferente, si alguien está hacia adentro y quiere todavía consagrar su vida, si alguien está hacia adentro en una noche de pacto y verdaderamente se entregó a Dios, si alguien en una noche de pacto verdaderamente hizo el compromiso no con los hombres, sino con el Dios de los hombres, yo todavía estoy aquí afuera. La iglesia de la Odisea lo había perdido todo. Había perdido la santidad, el amor, la pasión. La iglesia de la Odisea venía a la iglesia, pero no sentía el Espíritu Santo. La iglesia de la Odisea venía, alababa a Dios, cantaba corito y alabanza, pero cuando llegaba a su casa era el mismo que antes. Esa era la iglesia de la Odisea. Jesús decía: yo estoy afuera. Levante su mano conmigo en esta noche. Yo quiero en esta noche que Jesús entre en mi hogar. Yo quiero en esta noche que Jesús entre en mi vida. Yo quiero en esta noche que Jesús entre en mi familia. Yo no quiero como otros años, la promesa 3 meses y después se cae, la promesa 6 meses y después se cae. Yo quiero que en este año las promesas lleguen a un cumplimiento. Yo quiero en este año ver las promesas cumplidas en mis hijos, ver las promesas cumplidas en mi familia, ver las promesas cumplidas en mi matrimonio. En este año me voy a consagrar, voy a llegar al altar, voy a llegar a las oraciones, va a volver la pasión, va a volver el compromiso, va a volver la lealtad, va a volver la fidelidad, va a volver el amor. Voy a volver a buscarlo con pasión en la madrugada, voy a volver a entregar mi corazón delante de su presencia y a su nombre. Cuando Jesús entró a la iglesia de la Odisea, todo cambió. Esta mañana estábamos de ayuno aquí con los levitas y yo le decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando uno entiende que Cristo vive en uno, ya uno no vuelve a ser el mismo. Cuando uno entiende que Cristo vive en uno,
apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando uno entiende que es Cristo, cuando yo oro, Cristo ora conmigo. Cuando yo alabo, Cristo alaba conmigo. Cuando yo levanto mis manos, Cristo levanta las manos conmigo. Cuando yo me inclino en mi habitación, Cristo se inclina conmigo. Cuando yo vengo a la congregación y danzo con alegría, Cristo danza conmigo. Cuando abro su palabra y me pongo a quebrantar, el Espíritu Santo habla conmigo. Ese es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Fuerte, fuerte, fuerte. Primero y último, alfa y omega, principio y el fin. El que puede, el que leer y el que ver. Y a su nombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Mas Cristo vive. En este 2026 ya no vivo yo, mas Cristo vive. Mas Cristo vive. Iglesia de la Odisea sucede algo. Cuando habla el mismo Jesús, habla el ángel. Si dice la palabra del Señor, al ángel de la iglesia de la Odisea. ¿Sabe a quién hablaba Jesús? Pregúntame a quién hablaba. Fuerte, pregúntame a quién hablaba. A los ángeles de las iglesias. El pueblo sabe qué tenía que hacer. Pregúnteme qué tenía que hacer. Fuerte, pregúnteme qué tenía que hacer. Tenía que oír al ángel. La palabra del Señor nos dice, el ángel es el sacerdote de la iglesia. ¿Y a su nombre? Pregúntale que tiene al lado, ¿a quién estás prestando oído? ¿Estás prestando oído a tus vecinos o al ángel de la iglesia? ¿Estás prestando oído a tus familiares o al ángel de la iglesia? ¿Estás prestando oído a la desobediencia o al ángel de la iglesia? ¿Estás prestando oído a la mentira o al ángel de la iglesia? ¿A la rebeldía o al ángel de la iglesia? ¿A la doble vida o al ángel de la iglesia? Voy a oír al ángel, voy a oír al ángel, voy a oír el ángel, el sacerdote, y a su nombre. La iglesia de la Odisea tenía 30 años de crecimiento. Esto le dábamos previa en el libro de Éxodo, en el Gran Yo Soy, el fin de semana pasado. Y yo le decía a la central, vamos a continuar. La iglesia de la Odisea tenía crecimiento, pero se había olvidado que había un ángel. ¿Sabe cuál es el problema de la gente cuando crece? Pregúntame cuál. ¿Sabe cuál es el problema de la gente cuando crece? Pregúntame cuál. Fuerte, pregúnteme cuál. Que se olvida quién lo ayuda a crecer. No me apunten esta noche de este mensaje. ¿Saben cuál es el problema de la gente? La Odisea tenía 30 años, pero no quería escuchar ni al ángel de la iglesia. ¿Y a su nombre? ¿Saben cuál es el problema de la gente cuando crece? Que se olvida quién lo ayudó a crecer. ¿Saben cuál es el problema de la gente cuando tiene nombramiento? Que se olvida quién lo ayudó a crecer. ¿Saben cuál es el problema de la gente cuando tiene ministerio? Que se olvida quién le ayudó a crecer. ¿Saben cuál es el problema de la gente cuando usted no le da para predicar? Que se olvida quién le ayudó a crecer. ¿Sabe cuál es el problema de la gente cuando usted no le da el altar? Que se olvida quién lo ayudó a crecer. Y a su nombre, y a su nombre. Fuerte, 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 fuerte. Grite conmigo fuerte, yo no me voy a olvidar. Fuerte, yo no me voy a olvidar. Y tu familia te acompañaba en tu cumpleaños, pero cuando te enojas en la iglesia no querés venir más. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Y la fiesta quería pasar como vos decían, el borracho, el adicto, el drogadicto, la prostituta. Llegaste a la casa, creciste y como algo no te gustó. Yo le dije a los ministros, la primera Santa Cena de enero, déjenme a mí. ¿Y a su nombre? Y después me van a capotear todo, pero déjenme a mí. ¿Y a su nombre? El problema de la gente cuando crece es que se olvida quién lo ayudó a crecer. Si estamos todos en esta noche por gracia y misericordia,
Si estamos en esta noche todos juntos, es porque no teníamos ya más lugar en este mundo. Este mundo te humilló, te dejó a un costado, te escupió. Este mundo no daba nada por ti. Este mundo te dejó solo. La familia te abandonó. Muchos se olvidaron de ti, pero hubo alguien que de mí no se olvidó. Hubo alguien que me rescató. Hubo alguien que me inició. Hubo alguien que del pozo, del pozo, del pozo, del pozo, del pozo, me rescató. ¡Y a su nombre! Te va a ver con las 7 iglesias. Escribe al ángel de la iglesia. Y ahí el Espíritu comienza a hablar, Jesús comienza a hablar. Escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe a... El problema de crecer es que creemos que sabemos más que el propio ángel que está puesto en la iglesia. ¿Ya su nombre? El problema de crecer es que creemos que tenemos más entendimiento, más sabiduría que los propios líderes, sacerdotes, ministros, ungidos, los que están delante nuestro. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Lea las 7 iglesias. Dios nunca habló primero al pueblo y después le idea al ángel. ¿Ya su nombre? Siempre habló primero al ángel y después a la iglesia. ¿Ya su nombre? El Espíritu desciende. 3 varones rápidos me acompañan a predicar. Y si no la previa de gran yo soy. 3 varones rápidos que me acompañan, ungidos, ministros. Vamos, 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 tengo que rogarle, prenderle velita, vamos. Hay que prenderle velita para poder moverse ni con el Apocalipsis, se despierta, y en su nombre. Jesús estaba a la puerta. Cuando Jesús está a la puerta, hace una semana atrás el Espíritu Santo me ministró para todo el cambio. Hay gente que está en el lugar correcto, pero en el tiempo incorrecto. Hay gente que está en el tiempo correcto, pero con personas incorrectas. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Se va a llamar tiempo, se va a llamar lugar y se va a llamar persona. ¿Sabe cuál es el problema del tiempo? Pregúnteme cuál. Fuerte, pregúnteme cuál. El tiempo primero viene a la revelación del ángel y luego a la iglesia. ¿Ya su nombre? El problema es que hay gente que cree que es su tiempo, pero todavía no se le reveló al ángel. ¿Ya su nombre? Aquí hay ángeles, hay 6 ángeles, 8 ángeles. El problema es que creen que es su tiempo, pero todavía no se le reveló al ángel. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? Se va a llamar tiempo, se va a llamar lugar y se va a llamar persona. Hay gente que está en el tiempo correcto, pero está en el lugar equivocado.